Saludos, muy buenos días. Aquí estamos, es lunes, iniciamos la semana. Un lunes con muchísimas informaciones, pero un lunes también con mucho calor, con los polvos del Sahara, del que tendrán que cuidarse seriamente las personas que tienen temas respiratorios. Yo me cuento en ese grupo de personas y se lo digo porque uno empieza a sentir el impacto de estos polvos del Sahara para los asmáticos, por ejemplo. Y si a esto también le sumamos el calor, las pocas lluvias, producto de los mismos polvos saharianos, si a eso le sumamos, señores, el número de cómo ha estado subiendo la positividad del COVID y frente al aumento de la positividad, la normalidad con que la gente se comporta es una cosa increíble. No ha habido tampoco una preocupación, al menos manifiesta, de parte de las autoridades que tienen que ver con esto. Yo no estoy diciendo que volvamos hacia atrás con el uso obligatorio de la mascarilla, que deberíamos hacerlo por conciencia y por cuidarnos y sobre todo por cuidar a las personas más vulnerables, que igual nos protegen también de los polvos saharianos, o ese distanciamiento social necesario que en principio fue a lo que echamos manos y de alguna manera provocó algún nivel de resultados, pero alguna advertencia, sobre todo porque lo que nos están mostrando y nos hablan de un aumento que, bueno, nos dicen que la positividad está en el orden de los 12, casi 13%. Con unos subregistros que son bastante en el sentido de que ahora ya no solo vas a los laboratorios a hacer las pruebas del lugar, después que claro, prácticamente hubo un engaño, ¿no? Y nos pusieron a gastar dinero como locos cuando podíamos tener acceso a esas pruebas más rápidas con las que podemos determinar la positividad, pero en este caso, como hay gente que no tiene comorbilidad, le sale positiva al COVID, lo pueden manejar, ¿no? Con medicamentos no tan especializados, no es tan fuerte la sintomatología y demás, y tampoco se reporta. Tampoco hay un mecanismo que diga, que oriente a la gente cómo reportar cada vez que alguien sale positivo a través de una prueba de estas rápidas. Por tanto, los registros, las estadísticas a ciencia cierta no las tenemos, sin embargo, nos hablan de un 13% de positividad y eso es mucho cuando nosotros estábamos en cero tanto, qué sé yo, no llegábamos ni a un 1% en la última etapa. No queremos alarmar, no queremos pensar que estemos frente a una sexta ola, pero yo pienso que debemos de cuidarnos. Claro que sí, y creo que también debe haber alguna advertencia, alguna orientación desde el Gabinete de Salud por un lado, el Ministerio de Salud Pública por el otro, porque, óyeme, una cosa increíble, curiosa, contrario a lo que ocurre en los centros de vacunación, que es el instrumento también que tenemos para completar la inoculación, las farmacias, las pruebas escasean y en los centros y en los laboratorios, para tú hacerte una prueba ya tú tienes que lidiar con mucha gente que están yendo a hacerse las pruebas. Pero los centros de vacunación están desolados, o sea, la gente no va, se quedaron en mitad de camino con una vacuna, con dos, con tres, y la cuarta ni pensarse, ¿no?, en que van a completar ese proceso. Y hasta prueba en contrario, mucho más allá de la campaña de los no vacunas, como dicen, hasta prueba en contrario, yo creo que hasta ahora lo que ha resultado ha sido precisamente el proceso de vacunación. Entonces, como no se dice nada desde lo oficial, vamos entonces nosotros, señores, a usar las mascaritas. Yo estoy segura que los que nos están viendo, y en los últimos días todo el mundo tiene a alguien cerca que ha salido positivo al COVID. Díganme si no. Todo el mundo tiene una persona cerca en sus centros de trabajo, en su entorno, en su vecindario, en su familia. Tienen personas que han salido positivas al COVID. Yo puedo dar cuenta de una de mis hijas que apenas acaba de salir del tema de la positividad del COVID. Nuestra compañera Nilka, que nos acompañó ya el jueves, venía de un proceso de COVID, así en otros lugares de trabajo también. Entonces, está aumentando. Vamos a cuidarnos y vamos a que no se nos vaya a salir de las manos, señores, el tema del COVID.
dentro de los temas, hoy se retoma Odebrecht. Sí, hoy se retoma el caso de Odebrecht ya después de la instancia que elevaron los únicos dos. Qué ridículo. La verdad que esto es risible, las cosas que pasan en este país. Las únicas dos personas que fueron involucradas y que fueron no condenadas, porque yo no sé si se puede hablar siquiera de condena, el caso del señor Víctor Díaz Rúa y el señor Rondón, podrían simplemente irse a su casa, o bueno, en su casa están, porque con el final del juicio no se le varió la medida de coerción, que no era guardando prisión, ¿no? Pero esos dos últimos casos, señores, podrían variar de una manera que tranquila y felices, sin ningún problema y sin tener que volver ya a hacer ningún acto de presencia, borrado el caso de Odebrecht sin ningún culpable. El segundo país de todos los que estuvieron en este entramado de una empresa delincuente admitida por ella misma, el segundo país desde donde incluso se despachaban los sobornos. Resulta que se imputó a uno por sobornar, pero no se establecieron responsabilidades de los sobornados. Por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo que Ángel Rondón sea total y absolutamente exculpado, porque tú no puedes sobornar en el aire. Tienes y las culpas son de doble vía. Entonces, si no hay un solo sobornado, explícame ustedes, ¿a quién sobornó Ángel Rondón? Así se ha manejado, señores, esta justicia en nuestro país. Así es como nosotros durante años y años y años hemos estado fundamentándonos en esa bendita impunidad, que no es más que el mayor estímulo para la corrupción, para la malutilización de los recursos del Estado. Hoy, bueno, se va a conocer, porque así fue instrumentado ese expediente de Odebrecht y del Odebrecht 2.0, que es en el que se va entonces a retomar otros casos que también fueron parte de los sobornos, como son los 39 millones de los que se habla respecto a Punta Catalina. Eso, yo no sé si duerme el sueño eterno, pero yo quisiera que alguien me diga en qué está y qué ha pasado o cómo se ha avanzado en las investigaciones, en las indagatorias para la formulación del expediente Odebrecht 2.0. Y si algunos de los que salieron libres y tranquilos, hablando durísimo, por ejemplo, e incluso de corrupción, y se fueron a su casa tranquilamente, porque yo escuchaba, por ejemplo, a Tommy Galán la semana pasada, dentro del activismo político, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, también en contra de lo que establece la ley, porque aquí no hay, aquí las instituciones andan por el suelo. Eso es todo un desastre. Pero de esas personas tú las escuchas que hablan durísimo y hacen referencia al tema de la corrupción y la impunidad, y critican que si justicia independiente, que si sí, que si no. Cuando vienen, son parte de verdad de un expediente que, como dijo con mucho tiempo Miriam Germán, fue elaborado para que los resultados sean los que nosotros hemos visto. Y en esa misma línea le siguió el caso de los tucanos. Y como si todo esto fuera poco, la semana pasada, entonces veíamos y se englobaban otros expedientes dentro de estos dos, que fueron los más emblemáticos, ¿no? Y hoy, pues, eso se va a conocer en la justicia. Probablemente, tanto el señor Víctor Díaz Rúa como el señor Ángel Rondón, como tiene que ser, bueno, pues se vayan a su casa, y las indagatorias se quedaron en el limbo. Se quedaron en el limbo, y el despacho de los sobornos estaba justamente operando desde la oficina, desde una oficina, si no contigua, por lo menos en el Palacio Nacional, desde donde despachaba el mismísimo presidente de la República, que por cierto hoy vimos al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana rasgarse las vestiduras, en el sentido de que cómo es posible que al expresidente Danilo Medina lo estén investigando y no se le haya informado. Hace rato que al expresidente Danilo Medina se le debió investigar, no solamente de los casos que están ahí y que son bastante cercanos a él, de los que se supone que como primer mandatario y como el primer funcionario del país, que se le supone el más informado, debió saber todas las argucias de las que se valían cercanos a él, familiares y colaboradores,
para, según ha documentado el Ministerio Público, señores, según la documentación que habrá que demostrarse en los tribunales, oye, cometer las tropelías y las estafas no probables que se han cometido en la magnitud que se han cometido. El presidente nunca se enteró absolutamente de nada, pero hay otros expedientes que por sí solos, bueno, pues implican por lo menos las investigaciones y las respuestas del presidente Danilo Medina y las referencias que hemos hecho al caso de Punta Catalina, que ese habla por sí solo, no es por casualidad, que aquí se hablaba de Punta Catalina como cuerpo del delito. No solo por las negociaciones que posteriormente hizo el propio presidente de la República, con aquella sobrevaluación que nos colocó en el orden de los 2.040 millones de dólares la construcción de Punta Catalina, sino todo el proceso que le antecedió en las licitaciones, para beneficiar, porque era la empresa de moda, a la delincuente Odebrecht. Y es delincuente porque igual, así mismo lo admitieron ellos. Entonces, todas las tropelías, todas las pifias que se cometieron previamente, de las que el presidente no se enteró, evidentemente, porque, bueno, no se han establecido responsabilidades. Y después esas negociaciones directas para que por una sobrevaluación que sobrepasaba los 1.000 millones en ese momento, directamente el presidente negoció para que de 2.040 millones bajara a 1.945 millones, que fueron 100.000 millones menos, de los que habrá que preguntar porque él se involucró directamente, y no estamos diciendo que estafó, pero hay cosas que tienen que aclararse respecto a esto. Lo que pasa es que ahora, en esta administración, se han hecho tantas chapuzas en el mismo sector eléctrico que ya se nos está olvidando todo lo que implicó, señores, Punta Catalina, al margen de que pudiera funcionar o no, al margen de que era necesario o no, que eso nunca se cuestionó, sino el manejo que se hizo, que de 34 oferentes que había, se redujo a uno solo, al que se quería favorecer, que era Odebrecht. Y después, frente a la imposibilidad, porque eliminaron a todo el mundo, gente incluso que tenían experiencia extraordinariamente buena en términos de la construcción de plantas de ese tipo, entonces se inventaron un competidor virtual. Y ahora también, como que en un parafraseo medio similar, se nos quiere repetir la historia con lo que pasó en Manzanillo. Pero ya ese no es tema, porque aquí los temas se van sucediendo de más en más. Pero algo similar también pasó. Aquí empezamos con 60 personas interesadas, que se redujeron a 16, y de esos 16 a 12 que estaban interesados, y se guardó como el secreto mejor del mundo. Y cuando entonces se empezó a presionar, se dieron entonces los resultados de quienes habían sido los agraciados. Y si usted se pone a hacer conexiones entre los agraciados, usted se va a dar cuenta que son los mismos, el mismo oligopolio que siempre ha manejado todo esto, la misma historia de los que confluyen en ese sector, y que es parte de su negocio, y que por supuesto de las implicaciones que tienen que ver con esto es precisamente de profundizar la crisis, porque si no lo hacen, entonces muchas personas no van a lucrar hasta el punto de sus fortunas millonarias aumentarlas a un tope extraordinario. Entonces, de eso es que vamos a hablar hoy, de eso es lo que se va a conocer en los tribunales, y es una vergüenza. Yo creo que deberíamos morir de vergüenza, porque el tratamiento que se le ha dado al caso Odebrecht, México, Perú, un país que tiene, respecto a nosotros, en muchos aspectos se supone que hemos tenido pasos de avances, mucho por encima de otros países de la región. Sin embargo, ahí ha habido de todo. No solamente un presidente investigado, interrogado, como aquí se quieren volver locos porque se habla de que se investiga o que se interrogue al expresidente de la República. No, ahí ha habido presidente preso, presidente suicidado, presidente huyendo, pero para eso usted tendría que tener aunque sea una micra de vergüenza, y yo creo que eso no es precisamente lo que tenemos en estos lares respecto a ese tema y al tema de la corrupción, que llevó a la gente a las calles, levantando la bandera de la no corrupción, y su hermanita gemela, que es la impunidad, casi como un derecho fundamental. Así es, y esos son los que se están ofertando y los que se están proponiendo, y son los que están haciendo críticas y propuestas incluso, ¿no?,
críticas respecto a la violencia, críticas a la criminalidad y hasta a la corrupción. Habrá que ver si son taimados y cómo nos reaccionamos nosotros frente a todo eso. Vamos a hacer una pausa, venimos en breve. Bueno, señores, aquí estamos en este 13 de junio. Ustedes saben, este es un país eminentemente católico. Hoy es 13 de junio, es el día de San Antonio. Así es que vamos a saludar a todos los Antonios y a las Antonias y la gente que, bueno, pues son devotos, ¿verdad? De su San Antonio, que eso ocurre. Mi abuela, por ejemplo, yo toda la vida anda hablando de su San Antonio de Padua, 13 de junio. Señores, y precisamente terminó la cumbre de las Américas, una cumbre como hoy destacaba Irene de León, una socióloga y docente mexicana, en un interesante análisis en el que hablaba de que fue una cumbre sin altura, o sea, y con más presencia de los pueblos de América que hicieron su cumbre alternativa, eso sí, sin importarle en absoluto las críticas que se hicieron, que fueron muchas, ni las ausencias, por supuesto, que fueron muchas, sobre todo para los temas que se estaban tratando, fundamentalmente el caso de las migraciones. Estados Unidos presentó la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, que es una especie de otras iniciativas de integración que como el ALCA, claro, remozado, remodelado, aclamado por gerentes y por empresarios, por banqueros y por otros grupos interesados en este caso. Bueno, pues pretenden que esto sea pues algo que se aplauda, ¿no? De verdad, me parece que fue total y absolutamente un fiasco. Así terminó incluso de manera tan penosa que a propósito del tema de la inmigración ilegal, se elaboró un documento final haciendo un análisis del tema migratorio con las características que tienen algunos de los pueblos que ahí confluyen y que tienen tema migratorio, que son totalmente distintas. Por eso yo aplaudo el hecho de que el presidente Luis Abinader no haya firmado ese acuerdo final. Nosotros tenemos un tema de migración, pero nosotros tenemos un tema con unas características muy particulares, que es el caso de República Dominicana. Pero además, el tema de los acuerdos comerciales, fortalecimiento de la banca, inversión privada, que son algunos de los elementos destacados en la agenda de la 10ª Cumbre de las Américas, que acaba de terminar, que es también una especie de pauta del plan de esa Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, como se llamó, y que se prevé que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pensaba como que iba a ser mucho más exitosa después de haberla introducido de manera unilateral, sin absolutamente ningún tipo de discusión con los demás países que han intervenido en la mentada cumbre. O sea que es una versión bastante remozada de esa vieja propuesta de la Asociación Hemisférica respecto a los acuerdos de libre comercio. Y claro está que hay otra información que, a propósito y extra los trabajos que se hicieron en la cumbre, se dan el día de hoy, que es parte de las informaciones y que tiene que ver con una reunión que el presidente Luis Abinader tuvo con el primer ministro de haitiano, y cómo se manejaron a través de la agencia EFE en una nota en la que decía que se había comprometido a hacer una revisión sobre el tema, sobre la situación migratoria de los nacionales haitianos que tenemos aquí en República Dominicana, en términos de regularizarles su estatus migratorio, cuando nosotros no sabemos ni siquiera la cantidad de nuestros vecinos haitianos en el país. Yo creo que las cifras no están claras. Nosotros no podemos hablar de un monto. Yo no sé si es 1 millón, si son 2, 3, 4, qué sé yo. Todo es especulación. Entonces, mal pudiéramos nosotros comprometernos, ¿no?, a legalizar un estatus migratorio de nuestros vecinos haitianos en las condiciones que ellos vienen aquí a la República Dominicana. O sea, vienen sin absolutamente nada,
sin un solo documento, absolutamente. Además, eso no es una decisión que se puede tomar así. Entonces hubo alguna especulación, me parece que fue la agencia EFE, que hoy aparece entonces el primer ministro haitiano haciendo las aclaraciones respecto a este caso, porque el presidente Luis Abinader negó que él haya llegado a acuerdo alguno, que se haya comprometido en esa reunión con el primer ministro, en la que estoy segura que el tema, por supuesto, fue el tema de la inmigración. Pero en sentido general, bueno, la cumbre, solamente con eso, que yo creo que el tema es importante, el tema es importante y lo es a escala planetaria, porque hay una especie de movimiento, de traslado de la gente, producto de estas mismas crisis que a escala global se está viviendo, no solo por la pandemia, desde antes de la pandemia, ese tema, ¿no?, del traslado de la gente por un tema de sobrevivencia fundamentalmente, hay otras razones para esos desplazamientos, pero no como lo ha pretendido en esta cumbre excluyente el presidente Joe Biden. Y de ahí para allá, señores, muchos de los temas tratados, bueno, pues tampoco yo creo que arrojaron el resultado deseado en un proceso de mucha desesperación, precisamente de parte del presidente o de Washington en sentido general, por la misma situación interna en la que se encuentra Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que ahí la participación del presidente Luis Abinader a mí me pareció correcta, en el sentido de que se volvía a hacer lo que cuando se participó en la cumbre de la ONU, en el sentido de que no puede República Dominicana sola cargar con todo el tema haitiano y hacer llamado a la comunidad internacional. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener una propuesta puntual de qué cosas debía de hacerse. Nosotros que no nos podemos dar el lujo de ponernos de espalda, como ha hecho esa comunidad internacional con las responsabilidades que tiene respecto al tema de Haití, ¿no?, y esa migración masiva que tenemos. Pero bueno, respecto a la cumbre en sentido general, las posturas del presidente de México sacaron a la luz una tendencia crítica frente al manejo de la política exterior por parte del gobierno estadounidense internamente. Otros líderes de opinión, líderes políticos que previeron las repercusiones, ¿no?, y los resultados que finalmente ha tenido esta cumbre. O sea que nada, yo creo que lo que hay es que impulsar esos procesos de integración que también preocupan mucho a Estados Unidos para los países de América Latina, que parece que han dejado ya de ser el simple patio trasero pretendido por Washington. Vamos a hacer otra pausa y vamos a venir, señores, ¿sabes con qué? Óyeme, con la campaña abierta que se tiene aquí en este país. Cada fin de semana nosotros tenemos una serie de actividades de campaña y nadie dice nada, nadie regula nada y no sabemos de verdad qué pasa ni qué está haciendo ni la ley de partidos y mucho menos la Junta Central Electoral. Vamos a la pausa de nuevo y venimos de una vez. Para ganar hay que jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes 1001 forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ET.
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Fúndate con los paquetes, que Aperísimo se siente. Fúndate con los paquetes. Con tu plan Aperísimo prepago tienes los mejores beneficios para que hables y navegues ilimitadamente todo lo que quieras. Tienes WhatsApp full gratis con tus recargas, paquetes todo incluido con internet, minutos locales e internacionales, roaming a tarifa local y paquetes de voz y data ilimitada para que te mantengas conectado con el auténtico prepago ilimitado del país. Vive Aperísimo, buenísimo, chulísimo. Hey, donde quiera, como quiera, ¡viva! Yo soy Aperísimo. Bueno, señores, ya aquí en este tramo final de Punto Crítico, queremos de verdad lamentar la muerte de Frank Rodríguez, una persona vinculada al sector agropecuario, bien ponderada, y que ocupó varias posiciones, ¿no?, en ese litoral. El ingeniero Frank Rodríguez murió este fin de semana. También, señores, lo propio, Esteban Díaz Jaques, una persona muy vinculada a 1965 y esos acontecimientos, y por supuesto posteriormente a esa dictadura postrujillista, ¿no?, durante los 12 años de Balaguer, desde el PPD, Partido de los Trabajadores Dominicanos, que era el vínculo que tenía Esteban Díaz Jaques, una persona, un revolucionario que creía en lo que creía y que durante su actividad política pues siempre estuvo ahí impulsando, ¿no?, un cambio para la sociedad, ¿eh? Así es. Y también el fin de semana Esteban Díaz Jaques pues dejó este mundo, así que vamos a mandar un abrazo a sus familiares y paz, ¿no?, al alma de tanto de Rodríguez como del apreciado Esteban Díaz Jaques, ido este fin de semana. A propósito de fin de semana, señores, ya es una cosa casi natural, normal, mucho más allá de lo que establece la ley. Los partidos, sobre todo de oposición, en campaña abierta. Ya no pasa un solo fin de semana sin que se produzcan juramentaciones, que por cierto, muy irritantes, ¿no? Muy irritantes en el sentido de que, en el caso, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana,
con Danilo Medina a la cabeza. Este fin de semana en Santo Domingo Este dicen ellos que iban a juramentar a 19,000 personas. Ya previamente en Asua creo que eran ¿cuántas? 12,000 personas, también en Bonao. O sea que teóricamente, señores, teóricamente las juramentaciones son impresionantes de parte del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo le voy a decir una cosa, el ejercicio mínimo del periodismo te dice que si se va a producir un acto masivo en un espacio determinado, el cálculo para tú saber cuántas personas, sobre todo si es un acto político, para tú saber cuántas personas pueden estar, la presencia de cuántas personas, cuantificarlo, es precisamente haciendo esos cálculos que por ningún lado, yo creo que aquí no hay ningún espacio donde puedan caber 19,000 personas. Qué bueno que ellos han dicho que eso es simbólico, y la pregunta que yo hago es cómo de manera simbólica tú juramentas 19,000 personas. ¿Cómo tú lo haces? De manera virtual, ¿cómo tú puedes juramentar a 19,000 personas? A través del WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? Son cerca de 50,000 personas que desde la salida de Danilo, que ha sido 2 o 3 fines de semana, por supuesto con críticas irritantes no por lo que dice, sino por quien lo dice. Bueno, ha sido con unas juramentaciones impresionantes y tú te pones a ver entonces, tú dices, bueno, pero es el mismo Danilo Medina, que es el expresidente de la República y ahora presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que acaba de perder las elecciones, que tuvo un rechazo total, que fue prácticamente sacado, en lenguaje de la gente a patadas, claro, no literal, pero de mala manera, del poder y los conflictos que tenía que enfrentar ese partido por las responsabilidades que había de establecerse, un partido que terminó dividido. Y por supuesto el PLD de Leonel Fernández, bueno, pues fue también importante para que salieran del poder. Pero además es un PLD que tiene un prontuario de expedientes de corrupción, de los que se dice también se está investigando al propio Danilo Medina. Yo quiero saber cuál es la fascinación y cuál es la magia de último momento para que tanta gente quieran entonces entrar al Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí es donde me refiero a esa irritación que produce a la gente porque siente que se le está burlando. Yo no creo que, ni veo desde la lógica una sola razón para que tanta gente quieran formar filas ahora en el Partido de la Liberación Dominicana, como dice el expresidente Medina cada vez que sale a hacer una juramentación, que por cierto ahora se dio cuenta de manera sorpresiva los niveles de violencia que está viviendo la República Dominicana, que no es mentira, es cierto. Aquí hay mucha violencia, hay mucha criminalidad y hay muchos crímenes, muchos delitos, eso no es mentira. Y mucha delincuencia. Pero esa delincuencia, ni esos crímenes, ni esa violencia es nueva. Absolutamente. Por supuesto que no, porque la gente no decide ser delincuente. Bueno, estoy trabajando, déjame salir y me voy a dedicar mejor a la delincuencia porque ahí me puede ir mejor y yo puedo acumular. No. Por supuesto que eso es un proceso cíclico que viene y las razones por las que se produce la delincuencia le hemos hablado, y las responsabilidades, que no es solo desde el tema de las políticas públicas, sino de lo que ocurre en las comunidades. Y de repente ahora nos damos cuenta que los PLDs, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, se dan cuenta, ¿no? Que este es un proceso que es de ahora, que eso hace 2 años, como vi al caradura de Domínguez Brito, hablar que, wow, respecto al tema de la droga, y lo que ha sido el papel de esta Dirección Nacional de Control de Drogas, que no podemos, si queremos ser honestos, tenemos que reconocer, señores, que aquí ha sido mucha la incautación que se han hecho, tanto que dicen ellos que en el tiempo que llevan se ha incautado más droga que la que se incautó prácticamente en 20 años de gobierno del PLD. Y decir el señor Domínguez Brito que es que ahora se trafica más, que ahora se trafica más, que entonces ellos lo tenían bajo control y que ahora eso ha despuntado por esto. Entonces es bastante irritante. Eso sin contar, señores, que hay una regulación para la campaña política. Hay regulaciones y aquí tú ves que todo el mundo aquí está en campaña, la oposición, sin problemas ninguno, ¿sí?
y sobre todo irritando mucho más a la gente con los argumentos de campaña. Lo mismo, el mismo reciclaje, no hay propuesta, no hay absolutamente nada, ni se exhibe ninguna solución de ningún problema, sino promesas de situaciones que durante 20 años repartidos entre ambos no se solucionaron. Señores, vamos a agradecerles que ustedes hayan estado con nosotros en este día, iniciando la semana en este punto crítico. Hicimos una especie de balance de lo que son las informaciones del día, pero ya mañana nos profundizaremos más en compañía de nuestros compañeros aquí de panel sobre los temas que están sobre la mesa. Muchísimas gracias. Mañana nos reencontramos. Punto Crítico.